Buenas noches, profesora. Somos el grupo número 11 y en esta oportunidad vamos a presentarle el trabajo final titulado La violación a los derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori. El presente trabajo está integrado por Aileen Cristina Calagua Medina. Stephanie Natalie Canales Mamani. Actitud Yanira Torres Fernández. Sergio Alonso Sarca Ramírez y Shiro Joseph Saca Pantoja. A continuación expondremos nuestros argumentos. La historia política de Fujimori llegó al punto más alto en 1990, cuando este se convirtió en presidente del Perú tras vencer al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Pero a pesar de su triunfo con el 62,4% en la segunda vuelta, Fujimori no logró constituir una gran mayoría de fuerza en el Parlamento. En ese momento, la amenaza de la guerrilla de Sendero Luminoso mantenía su poder, y el presidente pidió poderes especiales al Congreso para combatirla. No solo le fueron negadas, sino que la Cámara de Senadores comenzó a investigarlo por sus presuntas violaciones de derechos. Bueno, una de las acciones más representativas de su mandato de Fujimori fue el autogolpe en el año 1992, donde disolvió, el Congreso y el Poder Judicial en medio de un descontento social democrático, ¿no? Esta medida le permitió consolidar un régimen autoritario a través del cual ejerció reiteradas violaciones a los derechos humanos. Los casos como el asesinato, por ejemplo, de algunos jóvenes estudiantes de la Cantuta, siendo intentado justificado con una lucha contra el terrorismo, ¿no? Estos casos, fueron llegados a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y, en ambos casos también el Estado peruano reconoció su responsabilidad por dicha acción. Estos fueron calificados claramente por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como graves delitos hacia los derechos humanos. En el caso de Barrios Altos y como los crímenes de lesa humanidad, en el caso de la Cantuta y entre otros casos. En primer lugar, consideramos que durante el gobierno de Alberto Fujimori se han vulnerado los derechos humanos porque violó principios democráticos como la libertad de expresión y el derecho al debido proceso. El gobierno de Fujimori comenzó con una gran popularidad debido a la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, durante este proceso se han realizado actos que han impedido mencionada lucha, como lo señala Burr. Violó varios principios democráticos como la libertad de expresión. Como su plan de estrategia contrainsurgente, introdujo delitos vagamente definidos, lo que llevó a la detención de muchas personas sospechosas de terrorismo. Sin embargo, años después quedó demostrado que muchos de ellos eran totalmente inocentes. Por otro lado, Fujimori tomó medidas que atentaban contra el debido proceso, como lo menciona Captrim. El autogolpe de Fujimori en abril de 1992, cuando arbitrariamente cerró el Congreso y despidió a la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo tenía el control total sobre el Poder Legislativo y el Judicial, lo que le permitió la reelección presidenciales inmediatamente. Esta medida le permitió al crear un gobierno autoritario y dictatorial, a través del cual se ejerció reiteradas veces violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, consideramos que durante el gobierno de Alberto Fujimori se ha vulnerado los derechos humanos porque se ha realizado el uso de violencia discriminada hacia muchas poblaciones del interior del país. Últimas investigaciones revelan actos de violencia hacia los derechos humanos, como es el caso de Barrios Altos, ya que, según Jimeno, menciona que hace 30 años, cuando un escuadrón de hombres armados y cubiertos con pasamontañas irrumpió en una fiesta de las casas de Barrios Altos de Lima para acribillar sin piedad a sus ocupantes, señalados injustamente de ser supuestos terroristas de Sendero Luminoso. En total asesinaron a 15 personas, incluido a un niño de 8 años, e hirieron a otras 4, en lo que fue la primera matanza del grupo militar encubierto Colina. Por otro lado, Segines, investigación realizada durante el 2018, afirma que en las zonas rurales de Perú los procedimientos de esterilización vulneraron sus derechos a la planificación familiar y el consentimiento previo, libre, informado y por escrito.
A la fecha se conoce que durante la vigencia del programa entre los años 1996 y 1998, más de 217.000 mujeres fueron esterilizadas sin garantizar sus derechos humanos. Entre las víctimas se encontraba la señora Mamerita Mestanza, quien falleció el 5 de abril de 1998 y cuya familia decidió, junto a las organizaciones ya mencionadas, presentar su caso en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual se pone de manifiesto distintas clases de violencia hacia diferentes sectores del país, y todos ellos realizados y encubiertos durante el gobierno de Alberto Fujimori. En conclusión, afirmamos que durante el gobierno de Alberto Fujimori sí se han vulnerado los derechos humanos, puesto que éste impuso un régimen dictatorial que atentó contra los principios democráticos como la libertad de la expresión, el debido proceso y una violencia indiscriminada hacia muchas poblaciones, como es el caso de las mujeres indígenas esterilizadas. Por lo tanto, reafirmamos nuestra posición que sí se han vulnerado los derechos humanos. Es por ello que llamamos a las autoridades y a los gobernantes a reflexionar y velar por los derechos humanos, especialmente por el derecho a la vida. Muchas gracias.